Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que desvelamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. Ya queda poco para que llegue Pascua, sinónimo en Mallorca de tiempo de crespells. Seguro que más de una familia va repasando ya los preparativos para hornear en un solo día decenas o centenares de estos dulces tan típicos y tan arraigados a la isla. Los vemos por todo, pero ¿saben cuál es su origen? En el episodio de esta semana viajamos al pasado, al medievo, en 1500, para indagar en las raíces de los crespells. Empezamos. Esta historia tiene al parecer unos claros protagonistas. El cocinero sefardí Antoni Piña apunta directamente al pueblo hebreo, los judíos, como portadores de un legado culinario en el que también se encuentran los crespells, un dulce que asegura está ligado a la persecución que sufrieron en el siglo XV. Nos remontamos al principio de la historia. Los judíos llegan a Mallorca alrededor del siglo I después de Cristo, a raíz del Imperio Romano. Y es que los romanos, además de una nueva lengua y nuevas costumbres, también trajeron un flujo migratorio en los que se encontraban los judíos. En los escritos más antiguos que han trascendido al paso de los siglos, encontramos pruebas datadas del año 400, unas cartas del bispo Servei de Menor. No eran nada menos. Ya por aquel entonces, 1500 años atrás, el religioso exigía una reconversión masiva de los judíos al cristianismo. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los crespells? Tiempo al tiempo, queridos oyentes, que la cosa se complica y da fruto a nuestras queridas pastas. Volvemos a dar un salto en el tiempo. Avanzamos casi 900 años. Estamos ya entre el 1391 y el 435, años en los que en Mallorca, al igual que en otras partes, se produce un violento alzamiento contra los judíos. Llega a tal punto la crispación que el que sería el último rabino de Palma, Simón Durán, sale corriendo de la isla y se marcha al exilio, a Argelia. Es el líder de la comunidad y los pocos judíos que se resisten a abandonar Mallorca se quedan abandonados y abogados a la clandestinidad. Y aquí, al fin, vienen los crespells. En esta situación tan turbulenta, en la que la mínima sospecha de ser podía acarrear penas elevadas e incluso la muerte, el rabino desde el exilio envió una carta que aún se conserva, explicando a los hebreos mallorquines cómo podían seguir su tradición por la Pascua judía, sin levantar sospechas y con el mayor de los secretismos. Para quien no lo sepa, los judíos elaboran también por Pascua unas pastas típicas, algo que ya hacían por aquel entonces por el 1400. Es el matzá o pan de acimo, unas galletas sin levadura que simbolizan la salida de los israelitas de Egipto. Antoni Piña, el cocinero sefardí afincado en Mallorca, pone el foco en la coincidencia temporal entre la Pascua hebrea y la cristiana y la similitud de los ingredientes de ambas pastas tradicionales. Y es que el rabino desde el exilio les aconsejó elaborar una pasta muy fina, con ingredientes parecidos a los ahora crespells. Sugería dar a esa pasta fina apenas un cop de font. Era una pasta de crespell. Eso sí, estos primitivos crespells hebreos no llevaban manteca de cerdo, alimento prohibido en sus sagradas escrituras, sino que lo sustituían por derivados como por ejemplo la manteca de vaca, algo que les ayudaba a pasar desapercibidos entre tanta vigilancia y supremacía religiosa en la época. Otra de las posibles pistas de su origen hebreo la encontramos en su forma. Actualmente sus figuras son muy variadas. Tenemos estrellas, corazones, flores, peces y con diferentes grosores también, pero la más típica sigue siendo la flor de 6 puntas, las mismas puntas que la estrella de David o el sello de Salomón, ambos emblemas hebreos de 6 puntas. Se dice de este último, el sello de Salomón, que el rey Salomón grabó en un anillo el hexagrama tras el combate entre David y Goliat, representando la lucha entre el cielo y la tierra. Toda una leyenda de la que es probable que beban los crespells mallorquines. ¿A qué no se imaginaban unos orígenes tan lejanos e interesantes? El cocinero sefardí además va más allá y recuerda que los encargados de hacer los moldes de hierro para dar forma a nuestras galletas mallorquinas y sus antecesoras eran los yeunotés, un gremio controlado mayoritariamente por los chuetas, los hebreos. Esto ayudaría a cuadrar más la hipótesis de los crespells judíos, pero es que además señala que estos mismos triángulos superpuestos se pueden encontrar en otros emblemas de la cultura illenca, sin ir más lejos en el rosetón de les Llams. Para acabar con nuestra pequeña investigación de los orígenes de los crespells, recurrimos al diccionario. Sí, al diccionario. En el diccionario de la Cucina Regionale Italiana vemos la palabra crespella, muy parecido al término mallorquín. De él se dice que es una versión italiana de la crêpe salada francesa.
Piña afirma con contundencia que la formulación de la craspella italiana viene a ser la receta de un crespell mallorquín, una olea fina con agua, harina y huevo como ingredientes principales. El origen tanto de la crepe como del crespell lo ubica en Italia y recuerda los siglos de la Corona de Aragón en los que Baleares compartió reino con Cerdeña, Nápoles o Sicilia, territorios ahora italianos. Sea como sea, se trata de un legado culinario compartido en la cuenca mediterránea, con raíces históricas que se remontan a siglos atrás. Todo un mundo, el de la historia y la gastronomía, para explorar y para encontrar el significado y razón de ser de lo que hoy nos parece algo tan sencillo y banal como comer un crespell por Pascua. Y con esto, y no con un bizcocho, sino con un crespell, despedimos este episodio. Nos escuchamos la semana que viene, con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo y que les salgan muy buenos los crespells de este año.